hermanas, hoy iniciamos nuestro 12ª enseñanza sobre el entrenamiento que estamos teniendo. Va a durar más o menos un año, lo hemos hablado, y lo estamos realizando cada 15 días, ¿verdad? Y hemos hablado de que crear músculo espiritual se requiere práctica. Por eso va a ser importante que tú y yo practiquemos esto, ¿verdad? Lo pongamos en práctica cada uno de nosotros, y entre más estemos en una disposición de practicarlo, mejor será. Y ahí es importante tener nuestra mente pues dispuesta para poder recibir lo que Dios traiga para cada uno de nosotros. Esta mañana vamos a hablar de este tema, responsabilidad. Un líder, un hermano o hermana, tiene que reconocer que es una responsabilidad servirle a Dios. Es una gran bendición. Pero yo veo el liderazgo, veo el servicio como diciéndole a Dios: Dios, estoy dispuesto a sacrificar. Estoy dispuesto a entregarme a ti. Por eso a veces a los hermanos les invitamos, únete más a los planes, únete más a esto, porque si tú te unes más a planes, si tú participas más, te vas capacitando más, ¿verdad? Entonces, hemos hablado de los propósitos de la charla o familia bíblica, y es importante tomarlo en cuenta. Aquí colocamos plática, charla o familia, porque podemos hablar de esos tres. En algunos lugares le llaman células, ¿verdad? Pero bueno, nosotros normalmente decimos charla, ¿verdad? Pero es tu familia, la familia de soltero, la familia de las sabias, o sea, la charla o la plática. Entonces vamos a hablar de este tema sobre la responsabilidad. Es bien corta el día de hoy. Y lo primero es el poder entender que sería grandioso si cada uno de nosotros estuviera motivado por el amor de Cristo al 100%, todo el tiempo, y mantenerse así sin importar lo que sucede en sus vidas. ¿Verdad que sería grandioso? O sea, y todos, mira, el líder no tendría ningún trabajo que hacer, porque todos estarían conectados. ¿Te imaginas allí en la charla que más bien el líder no dice: miren, nos vamos a reunir este día? Sino más bien los miembros de la charla están puyando: hey, ¿cuándo nos reunimos? ¿Por qué no hacemos este plan? ¿Hacemos esto? Sería espectacular. Pero necesitamos ver todos que es una responsabilidad de todos. Lo otro, sería maravilloso si estableciéramos metas de acuerdo a nuestras convicciones y que no importara qué tan desanimante la vida pudiera llegar a ser. ¿Qué pasa aquí? Muchos de nosotros a veces te sucede algo, estás enfermo, quedaste sin trabajo, te quebraste la uña de la mano que había ido al salón el día de ayer. Entonces tus convicciones merman por una X o Y situación y empiezas a cambiar tu perspectiva. La verdad debería de movernos las convicciones y no los momentos o las situaciones que vayan pasando en nuestras vidas. Sin embargo, ¿qué tan fuertes somos? Sin la ayuda de los demás nos desanimaríamos, distraeríamos, desgastaríamos y debilitaríamos. Eso es algo importante y por eso es muy bueno que en la iglesia nos mantengamos unidos, ¿verdad? Es duro. Yo creo que aquí puedes platicar con varios hermanos o hermanas que están por acá entre nosotros, que están lejos de la iglesia. ¿Sabes? Es duro. Y puedes platicar con ellos. Ahí, cierto, dijo Tania, puedes platicar con ellos, aprovecha, de veras. Porque al final, mira, no hay nada mejor que sentir cariño familiar. Sin esperar, denme, ¿verdad? Sino que tú estás dando. Ese es cariño familiar, ¿verdad? Entonces, necesitamos ver esa responsabilidad. Debemos amarnos unos a otros lo suficiente para llamarnos a ser responsables de acuerdo a los estándares de Dios y a las decisiones que hacemos en el camino para obedecer su palabra. Mira, es importante que a pesar de lo ocupados que podríamos llegar a estar o que estuviéramos en las situaciones de la vida, debemos mantener en orden nuestras prioridades. Y eso es en base a las convicciones que cada uno de nosotros tenemos. Y cuando tú estás pensando en los estándares de Dios, no estás con el deseo tanto de que voy a exigir, voy a esperar de Brian, voy a esperar de Casey, voy a esperar de Edward, de Kevin. No, yo estoy diciendo voy a dar, porque Cristo vino a servir y yo debo de imitar a Cristo. Entonces, partiendo de ahí, es bueno que entendamos que si tu corazón empieza este año
o que si tu servicio a Dios empieza con un corazón que no está sano, va a ser bien difícil que vea la responsabilidad de un servicio a Dios. Entonces, vamos a ver el primer aspecto, convicciones propias. Lucas 19, versos 5 al 10. Zaqueo tuvo una cena con Jesús, ¿verdad? No sabemos de qué hablaron, pero esto nos da una idea de cómo Jesús trata a las personas. Mira lo que dice Lucas 19, del 5 al 10. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo a Zaqueo: baja deprisa, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Y él se apresuró y bajó, y lo recibió con gozo. Pero al verlo todos murmuraban diciendo: entró a hospedarse con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, lo restituyo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Algo muy bueno de entender acá, son varias cosas, pero Jesús sabía que sería difícil llamar a alguien que fuera recto, a menos que él pudiera tomar las propias convicciones. Esto es muy bueno que podamos entenderlo, porque yo no puedo vivir bajo las convicciones de domingo. Si yo vivo bajo las convicciones de domingo, me va a durar poco tiempo. Y Jesús trataba de expresar eso, trataba de enseñarles eso, ¿verdad? Entonces, durante la conversión, Zaqueo estaba tan motivado que él decidió arrepentirse. Tú no ves ahí a Jesús diciéndole a Zaqueo: arrepiéntete. En ningún momento. No nos deja esos detalles. Él tomó por iniciativa propia, fue una convicción propia el tomar esa decisión, ¿verdad? Completamente de su codicia, al dar la mitad de sus posesiones a los pobres y pagar de vuelta a los demás 4 veces más la cantidad que les había defraudado. O sea, él agarró tanto esa convicción que toma esa decisión bien retante para su vida, devolverle 4 veces. O sea, imagínate la convicción, la certeza que él agarró, ¿verdad? Es un desafío. No sabemos qué es lo que, no detalla la Biblia cuánto fue lo que tenía que devolverle, pero debió haber sido bien retante. Como líderes debemos aprender cómo ayudar a las personas a llegar a tener convicciones sobre su pecado y su trabajo en el Señor. Es ahí donde es importante, y ya lo vamos a ver más adelante, que cada uno de nosotros tengamos nuestras propias convicciones. Y el líder debe ayudar a los hermanos en la charla, a las personas que vienen a convertirse, a que tengan sus propias convicciones, ¿verdad? Y no darle casi el plan ya hecho, y eso vamos a hablar más adelante. Entonces, lo primero que Jesús hacía es que cada uno tuvieran sus propias convicciones. Algo más que Jesús hacía era, él les hacía preguntas. Jesús, si podías encontrar una característica de Jesús, Jesús era preguntón. Pero ¿saben por qué? Jesús quería que saliera de la persona lo que había en su corazón. Y eso era lo que podía ser tratado también. Vemos aquí en Mateo 16, del 13 al 15, puedes anotar Mateo 21, 24, Lucas 10, del 25 al 26, y Lucas 10, 36 al 37. Vamos a leer la primera. Cuando llegó, Jesús preguntaba a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Después aparece otra pregunta. Les dice: ¿y vosotros quién dices que soy yo? Jesús les preguntaba, ¿verdad? Les hacía preguntas para que ellos pudieran expresar las convicciones, o podía él orientarlos a que tuvieran las convicciones que deberían tener. Y nosotros necesitamos ayudar a los hermanos y a las personas a que tengan esas propias convicciones, ¿verdad? Y las preguntas nos ayudan a tener un corazón así, ¿verdad? Ocupados y examinándonos. Entonces, hacer las preguntas correctas puede ayudar a las personas a procesar verdades espirituales, ayudándoles a comprender lo que están sintiendo. Es muy bueno que cada una de las personas exprese qué está sintiendo, qué está pensando, ¿verdad?
porque eso te va a ayudar a darte cuenta qué tipo de persona es, qué hermano tienes en la charla, ¿verdad? Y podemos confundirnos, a veces aquel hermano te participa rápido, se queda muy callado, pero tienes que conocer más su corazón. Puede ayudar a las personas a llegar a tener convicciones profundas, entrando en el alma de alguien para exponer sus pecados. Tal vez a veces tú le puedes hacer la pregunta, bueno, ¿qué te pasó? ¿Por qué no llegaste a la reunión? Y hermano, hermana, entiéndelo, esas preguntas nos ayudan a conocerte. Esas preguntas nos ayudan a que tú te des cuenta también de que puedes estarte desviando, de que puedes estar dejando de hacer cosas que son un mandato de Dios. Cuando les decimos a las personas qué hacer, podemos limitar el proceso de formar convicciones propias. Vengo yo y le digo a Eldaí, mire Eldaí, usted tiene que llegar el domingo y el miércoles y el día de charla a la reunión. Cambiaría mucho si de repente le enseño escrituras porque es importante congregarse, entonces fíjese que tenemos estas reuniones, ¿qué cree usted que debería de hacer? Es muy distinto, entonces él va a reconocer qué es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Las convicciones de las personas serán mucho más profundas y duraderas si logras que piensen, procesen y profundicen en lo más profundo de sus almas, en vez de que simplemente tú les digas lo que está bien o mal. Entonces, el hermano no se desarrolla espiritualmente, ¿verdad? No es capaz de definir ciertas cosas, sino que se vuelve dependiente. Bueno, vamos a ver, lo que me diga Jefferson, eso hago. Tiene que volverse una persona madura espiritualmente y que va preguntándose qué debo de hacer. Ok, va a la Biblia y se responde, ¿verdad? Y quiero leerte un ejemplo, porque debemos de ser cuidadosos en eso, ¿verdad? No sea de que hagamos una pregunta, pero realmente solo estamos diciéndole a la gente qué hacer. No debemos de volvernos así como solo autoritarios, ¿verdad? Voy a decirle esto lo que debe hacer. La persona tiene que crear su propia convicción. Y por ejemplo, una pregunta que cualquiera de nosotros podría hacer: ¿no crees que sería mejor dejar ese trabajo para poder comprometerte con la iglesia? Esa podría ser una pregunta que tú le podrías hacer a cualquier persona, a cualquier discípulo de nuestra charla, que quizás el trabajo lo está alejando. Entonces tú vienes y le dices, ¿no crees que sería mejor que ese trabajo, que dejes ese trabajo para poder comprometerte con la iglesia? Lo mejor que podrías tú decirle quizás sería, ¿qué valoras más en tu vida? ¿Qué respuesta podría dar esa persona? ¿Quién me quiere ayudar? A Dios. Por ahí lo vas encauzando. No le estás diciendo de un solo, no masticaste y se lo estás dando ya solo para que se lo trague, sino que le estás llevando su corazón por un proceso que la persona vaya entendiendo, vaya razonando y vaya dándose cuenta cuál tiene que ser su decisión. Otra pregunta que podrías hacer que sería mejor es, ¿qué es lo que quieres lograr en tu vida a largo plazo? Claro, ¿en qué vamos a pensar a largo plazo? La meta para todo cristiano, ¿cuál es? El cielo. Entonces, si te alejas por tu trabajo, ya vas relacionando. Otra pregunta podría ser, ¿qué decisiones crees que podrías hacer hoy para lograr esa meta? Es muy distinto a la primera pregunta que le estabas haciendo. La primera pregunta le está dando digerido todo. Y el hermano o hermana a veces se siente así como que me están obligando. ¿Le ha pasado? Hay hermanos o hermanas, no nos lo dicen, pero a veces sus expresiones casi dicen, ay, solo me mandan en la iglesia. Pero ¿cuál es el meollo del asunto? Que ellos no han agarrado convicciones propias de la palabra de Dios. Entonces no toman su responsabilidad porque al final solo los estamos casi mandando. Tenemos que llevarlo, encauzarle con preguntas para que esa persona pueda reconocer qué debe hacer. Otra pregunta muy buena sería, ¿cómo piensas que Satanás trabajará para impedir que alcances esas metas? Y tú ahí le puedes explicar, ¿verdad? Quizás está excelentísimo la idea de que trabajes y tengas esto y lo otro, pero te estás alejando de Dios. La Biblia nos menciona, este es el reino, Satanás tiene su reino también. Y puede darte esas bendiciones que te van a dar contentamiento un momento. Otra pregunta es, ¿qué crees que puedes hacer
para mantener a Satanás alejado de ganar esta batalla. Y por lógica es, si tú y yo estamos unidos, somos más fuertes. Satanás, como león rugiente, quiere que estés solito, porque quiere devorarte. Entonces es importante que tú y yo nos preguntemos esos detalles. Lo otro, decisión. Josué 24:15. Mira, las decisiones tienen un poder increíble. Como un fundamento o punto de partida. Josué 24:15 dice: y si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quién serviráis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses del amorreo en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Una escritura muy conocida, pero que impulsa una decisión. Ayudar a las personas a decidir qué acción necesitan tomar y cuándo es importante para que haya un cambio duradero. O sea, no puedes estar haciendo las preguntas y encauzando las convicciones, pero no hay decisión. Tiene que haber decisiones también. Después de que lo encauces en preguntas, tiene que haber decisiones. Simplemente aconsejar a la gente sin una decisión es algo frustrante. ¿Por qué? Tú lo estás aconsejando a la gente, pero no toma decisión a cambiar, va a ser frustrante. Tú vas a querer verte con este hermano otra vez y otra vez, pero tú te das cuenta que no tomó decisiones, ¿verdad? Entonces es duro, y a ti te duele, tú quieres ayudarlo, pero no lo estás llevando a que tome una decisión. Ya si el hermano o hermana no toma la decisión, bueno, es cuestión de él, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que llevar a que tomen decisiones, ¿verdad? Otro detalle es, dadas las respuestas, puede que surjan más discusiones sobre planes específicos de acción. Sin embargo, hay que evitar a toda costa el darles un plan específico relacionado a lo que hablábamos anteriormente. Esto solo representa tus propias convicciones proyectadas hacia ellos y producirán resultados poco duraderos. Si ellos llegan con su propio plan y el tiempo para desarrollarlo, ellos se adueñarán de su arrepentimiento y el cambio es más seguro que se lleve a cabo. Un hermano o hermana que de repente no tome esa decisión y no haga su plan, a veces no lo ve como algo personal, no lo ve como algo que va a ser victorioso él, ¿verdad? Y es así como el dichoso detalle que todos sabemos, que cuando algo te cuesta, lo valoras. Lo mismo sucede con estos aspectos. Entonces, una simple pregunta puede ser: ¿qué piensas hacer sobre lo que hemos platicado? Hemos platicado quizás sobre venir a la reunión, es un ejemplo, ¿verdad? Hemos leído escrituras y todo, entonces tú lo encauzas y le haces la pregunta: ¿qué piensas hacer sobre lo que hemos platicado? ¿A qué lo estás llevando? A que tome decisiones. Que ese hermano o esa hermana pueda tomar decisiones, ¿verdad? Y eso lo va a ayudar a que tome una decisión y eso va a ser su plan de ataque, ¿verdad? En esa área. Entonces, una pregunta de seguimiento puede ser: ¿cuándo sientes que necesitas hacer esto que es más importante? Así como la escritura, adorar al Dios, al único Dios, eso es lo más importante que debe ser un cristiano, ¿verdad? Entonces, van ligadas todos estos detalles, las preguntas, las decisiones, las convicciones propias van ligadas, y terminamos con seguimiento. Y esto es algo muy saludable también. Y hermano, hermana, no te incomodes cuando de repente sacamos la pregunta: mira, ¿te acordás que hace como un mes hablamos, o la semana pasada hablamos de esta necesidad en tu vida? Eso es dar seguimiento. Y un líder también tiene que ir agendando esos detalles. Si tú eres una persona olvidada, te animo a que anotes, ¿verdad? ¿Por qué? Lo vas a anotar y vas a poder orar por ello, vas a poder prepararte con escrituras para ello. Dice 2 Corintios 1, del 17, 2 Corintios 1, 17 y 2 de Reyes 23, del 1 al 7, la segunda leer en tu casa: al proponerme esto, ¿acaso lo hice a la ligera? ¿O es que hago mis planes según criterios meramente humanos? De manera que diga sí, sí y no, no, al mismo tiempo. Aquí Pablo hablando de los corintios, ¿verdad? Pero el punto es que él estaba diciéndoles
y le estaba dando seguimiento a lo que estaba haciendo, porque su sí o su no había sido como hacía la ligera, por eso le estaba dando seguimiento a las cosas. Tú te das cuenta de un hermano que es bien emocional y no es sensible a darle seguimiento a las cosas, cuando de repente te dio una decisión que iba a hacer, y cuando tú le das seguimiento, se enoja, no le dio la importancia a la decisión, no la llevó a cabo y hasta se le había olvidado, ¿verdad? Entonces es importante que haya un seguimiento. Después de que haya desarrollado sus propias convicciones, así como un propio plan de ataque, ahora ellos están listos para ser responsables y dar cuentas. Y recordemos que las cuentas no son a ti y a mí, es a Dios. Orar por ellos y sobre el asunto, así como preguntándoles acerca de qué están haciendo con las decisiones tomadas, es algo crítico y necesario, ¿verdad? Entonces necesitamos hacerlo. Y necesitamos animarlos porque no hemos llegado a la meta. La meta es estar un día con Dios en el cielo, ¿verdad? Y por eso todo esto hay un plan de acción, hay un seguimiento, hay preguntas. Quizás si este hermano o hermana, porque puede pasar también, si este hermano o hermana falló en el plan, no tomó en cuenta lo que hablaron, fue disimulado en eso, no actuemos juzgándolos. Amémonos, mostrémosles fe, mostrémosles compasión, porque Dios tiene compasión de nosotros. Muchas veces nosotros, bueno, es que este hermano no hace caso en esta área. Pero mira, si Dios le sigue dando vida, es porque Él puede arrepentirse todavía. Entonces, no caigamos en el error de nosotros juzgarlo y casi queremos matarlo. Casi nosotros sí queremos eliminarlo. Pero si Dios no lo ha hecho, simple y sencillamente nosotros tenemos que darle seguimiento y acercarlo a redil. Decirle exactamente qué pasó o no pasó y por qué. O sea, por qué no hizo las cosas. Averigua cómo se siente al respecto. Utiliza la Biblia para desarrollar convicciones más profundas. Ora específicamente sobre la situación y que piensen en un nuevo plan. Espera un tiempo apropiado y revisita el asunto nuevamente. Entonces, hermanos, esto toma fe, toma amor, toma paciencia, pero a la larga produce cambios duraderos, ¿verdad? Necesitamos que como líderes de charla o futuros líderes, servidores en la iglesia de Cristo, podamos ver la responsabilidad como algo que me compete. La responsabilidad en el reino de Dios no solo es de los líderes, es de cada miembro de la iglesia. Entonces, animarles, iglesia, que podamos tomarlo muy en cuenta. Al final estamos entrenando nuestra alma para la eternidad, ¿verdad? Te animo, repasa estos detalles, pongámoslos en práctica, animemos a nuestros líderes de charla que los pongamos en práctica, ponlo en práctica en el discipulado, anima a otros, ¿verdad? Y al final busquemos darle la gloria a Dios. Terminemos, por favor, con una oración. Acompáñame. Padre Dios Todopoderoso, gracias, Señor. Gracias, Dios, porque sin duda algo que podemos reconocer es que cada uno de nosotros, a su debido momento, quizás hemos tenido convicciones ajenas. A veces quizás nos cayó bien la persona que estudió la Biblia con nosotros y nos emocionamos y tomamos convicciones prestadas. Pero al final, a estas alturas, todos nosotros hemos escuchado su palabra. Y sabemos, Señor, que hay áreas en las cuales necesitamos tener convicciones propias. Ayúdenos, por favor, a que su palabra nos dé esa fuerza para tener esas convicciones adecuadas y llevar a nuestros hermanos a tenerlas. Ayúdenos a preguntar, a exponer nuestro corazón para que usted salga glorificado. Ayúdenos, Padre, a tomar decisiones. Es tiempo perdido si no tomamos decisiones. Padre, seríamos no solo ignorantes, seríamos cobardes si reconocemos áreas en nuestra vida, pero no tomamos decisiones. Ayúdenos, Padre, a poder amarnos. Si buscamos amarnos, es parte de que busquemos tener un seguimiento en las áreas en las cuales necesitamos cambiar. Acompáñenos, Dios, ayúdenos a ser la iglesia que usted desea que seamos. Y gracias, Padre, por ser tan especial con cada uno de nosotros. Llévenos con bien, bendito sea, en su nombre, Dios. Amén.